¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con tantos logros, despiertas con la sensación de que falta algo esencial? ¿Has sentido que, por más que intentes distraerte, trabajar, producir, existe un vacío silencioso que insiste en quedarse? Tal vez la pregunta más incómoda de todas sea, ¿eso es todo? Nietzsche escribió una vez, Dios ha muerto. Y contrario a lo que muchos piensan, no celebraba esa frase. La gritaba como quien alerta sobre un incendio a punto de devorarlo todo. Porque lo que muere con Dios no es solo una creencia, es el eje simbólico que daba orden al mundo. Con él también mueren las certezas, los valores absolutos, el porqué de las cosas. Vivimos en una era en la que todo es posible, excepto encontrar sentido. La ciencia nos explicó los fenómenos, la tecnología nos conectó con el mundo, pero ¿quién nos enseñó a lidiar con el silencio del alma? Jung llamó a esto la neurosis general de nuestra época. Viktor Frankl vio ese dolor en los campos de concentración, donde comprendió que aquellos que perdían el porqué de vivir morían por dentro, aunque el cuerpo resistiera. El mundo moderno nos ofrece de todo, excepto profundidad. Reemplazamos los mitos por algoritmos, lo sagrado por notificaciones, el misterio por productividad. Pero ¿qué queda cuando el estímulo se apaga? ¿Qué queda cuando la dopamina se agota? Este video no es solo sobre filosofía, es sobre ti, sobre lo que te mueve o te paraliza, sobre lo que crees cuando nadie te está mirando. Vamos a sumergirnos juntos en este abismo llamado nihilismo, con la ayuda de Nietzsche, Jung, Frankl y de tu propio coraje para mirar hacia adentro. Porque esta historia no trata solo de ideas, trata de tu vida. Vivimos en una época donde todo está permitido. Puedes elegir qué vestir, a quién amar, en qué creer, o incluso no creer en nada. Puedes cambiar de ciudad, de profesión, de identidad. Es la era de la libertad total y, paradójicamente, también es la era de la angustia silenciosa. A primera vista, esta libertad parece un regalo, pero al observar más de cerca, se revela como un peso invisible, una responsabilidad sofocante. Porque ser libre sin una dirección es como ser arrojado al medio del océano sin brújula. La vastedad, en lugar de encantar, paraliza. Antes, el ser humano nacía dentro de una historia. Había una trama ya en marcha, mitos, rituales, roles definidos, narrativas compartidas. El sentido venía desde fuera. Había un porqué para cada dolor, una explicación para cada silencio. Hoy, somos lanzados al mundo con una advertencia fría. Crea tu propio sentido. Pero nadie nos enseñó cómo hacerlo. Jung lo entendió con claridad. Decía que muchos de sus pacientes no estaban enfermos en el sentido clínico, sino sumidos en una especie de desamparo simbólico. No era una cuestión química, era una cuestión de vacío. El mundo moderno, al romper con las estructuras simbólicas del pasado, dejó al individuo desnudo frente al caos. Y es precisamente ahí donde se instala el nihilismo, no como una filosofía, sino como una condición silenciosa del alma, un vaciamiento que no aparece en los exámenes, pero que sientes cuando estás solo en tu cuarto, mirando el techo, preguntándote, ¿por qué sigo? Viktor Frankl decía que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento, siempre que encuentre un sentido, y tal vez esa sea nuestra tragedia contemporánea. Tenemos comodidad, tenemos tecnología, tenemos libertad, pero ya no tenemos un porqué. Y sin un porqué, hasta el placer más intenso se vuelve monótono. La libertad, cuando no está anclada a valores profundos, se convierte en ansiedad. Porque si todo es posible, todo se exige. Si puedes ser cualquier cosa, se espera que lo seas todo. Y ese todo nos aplasta. El alma humana no fue hecha solo para elecciones. Necesita raíces. Necesita algo más grande a lo cual entregarse. Hoy, reemplazamos el sentido por estímulo, el camino por dopamina, la contemplación por entretenimiento. Pero ¿qué queda cuando pasa la excitación? ¿Cuando se acaba el feed? ¿Cuando se alcanza la meta y, aún así, el vacío sigue ahí, intacto, observando en silencio? Puede que estés haciendo todo bien, trabajando, publicando, cuidándote, comparándote, evolucionando, y aún así sientes que algo falta, y tal vez de verdad falte. Falte eso que no se compra, no se presume, no se mide, un sentido, un porqué, que no dependa de la aprobación de los demás, ni de resultados, ni de likes. Nietzsche lo vio venir desde lejos. Entendió que, al sacar a Dios de la ecuación, no estábamos solo rompiendo con la religión, estábamos rompiendo con el propio fundamento del sentido, y sin esa base, la libertad se vuelve vértigo.
Tal vez la pregunta más sincera que puedas hacerte ahora sea, ¿esta libertad que tengo es realmente libertad? ¿O solo es un disfraz sofisticado para el vacío? Porque, en el fondo, ¿qué has elegido realmente por ti mismo? ¿Y qué solo estás repitiendo, esperando que algún día tenga sentido? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así, nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Dios ha muerto. Estas palabras resuenan como un trueno seco que atraviesa los siglos. No fue un ataque gratuito a la fe, ni tampoco una provocación cínica. Fue un diagnóstico, una advertencia. Nietzsche, al escribirlas, no buscaba destruir lo divino. Quería mostrarnos que el espíritu de la época ya lo había hecho. Durante siglos, Dios fue el gran organizador de la experiencia humana. Era más que una creencia, era estructura, era brújula moral, refugio ante el dolor, la razón del sufrimiento, de la muerte, del amor, de la espera. Incluso quien no era religioso vivía bajo el techo simbólico de esa presencia. Estaba en las instituciones, en las fiestas, en las promesas, en los entierros. Estaba en los nombres de las calles, en las campanas a lo lejos, en los juramentos susurrados antes de dormir. Pero entonces algo cambió. Con el avance de la ciencia, con el florecimiento de la razón, con el desencanto del mundo, Dios fue empujado a la periferia de la conciencia. Lo que antes era milagro se volvió estadística. Lo que antes era pecado se volvió elección personal. Lo que antes era eterno, ahora es fluido. Y al principio parecía liberador. Después de todo, éramos libres, ¿no? Pero Nietzsche vio lo que pocos quisieron ver. Él entendió que, al borrar la idea de Dios, no estábamos simplemente reemplazando un sistema por otro, estábamos arrancando la base simbólica que sostenía todo el edificio, y con el tiempo, lo que quedaría serían escombros, ruinas de sentido. La muerte de Dios no es teológica, es existencial. Es el momento en que el horizonte se borra, y Nietzsche lo expresa con una imagen brutal. ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? Imagina esa escena. Miras al cielo y está en blanco. Ya no hay dirección, ni destino, ni promesa. Solo vacío, un silencio cósmico, una ausencia que grita. Y es en ese punto donde comienza el nihilismo. No como una teoría, sino como una sensación profunda de que todo ha perdido peso, de que todo da igual, de que el sufrimiento ya no tiene sentido, el esfuerzo no tiene recompensa. La virtud no tiene un porqué. La muerte de Dios abre espacio para el todo, y el todo se convierte en nada. Pero Nietzsche no quería dejarnos en ese desamparo. Contrario a lo que muchos piensan, él no celebraba la caída de lo divino. Temía sus consecuencias. Veía que, sin lo sagrado, el ser humano quedaría huérfano de sentido, vulnerable a ideologías, a modas, al mercado, al aburrimiento. Y más aún, vio que esa libertad total, sin raíces, podría transformarnos en algo peor, en algo acomodado, superficial, adormecido. Es lo que sucede cuando se pierde la trascendencia y no se encuentra nada a su altura para poner en su lugar. Todo se vuelve negociable. El bien y el mal se disuelven. La ética se vuelve preferencia. La moral, contrato. El espíritu se vacía. Nietzsche creía que, ante esta crisis, solo había dos caminos. O caemos en el nihilismo pasivo, ese estado de apatía y distracción permanente, o tenemos el coraje suficiente para crear nuevos valores. Pero crear valores no es como crear una app o un currículum. Es necesario sumergirse en el caos. Es necesario enfrentar el dolor de frente. Es necesario atravesar el desierto sin garantías. Entre la muerte de Dios y la creación de un nuevo sentido existe un abismo.
Y es precisamente dentro de ese abismo donde habita la figura que mejor representa nuestra era, el último hombre. Imagina a un ser humano que ya no sufre, pero tampoco siente, que evita todo lo que exige esfuerzo, profundidad o dolor, que vive por la comodidad, la estabilidad, el placer moderado y constante. Ese es el retrato que Nietzsche nos entrega con inquietante precisión, el retrato del último hombre. No es un monstruo, no es cruel, no es un villano, es adaptado, es aquel que ya no cree en nada grandioso, que ya no arriesga por una causa, que no se entrega a un ideal. El último hombre es el producto final de una civilización que perdió su eje simbólico, pero que aprendió a mantenerse funcional, trabaja, consume, se distrae, no se revela, parpadea, con indiferencia, con sarcasmo, con una ironía vacía ante todo lo que es profundo. Nietzsche creó esta figura en Así habló Zaratustra, no como caricatura, sino como advertencia. El último hombre es lo que queda cuando el sentido desaparece y el dolor es anestesiado. No quiere trascender, quiere entretenimiento. No quiere sufrir, quiere anestesia emocional. No busca grandeza, busca comodidad. Su lema es: inventamos la felicidad, pero esa felicidad es tibia, predecible, sin riesgos, sin gloria. Observa a tu alrededor, tal vez incluso dentro de ti. ¿Cuántas veces te has sorprendido eligiendo el camino más fácil, evitando la incomodidad de un silencio profundo, huyendo de la complejidad de un pensamiento que podría sacudir tus certezas? ¿Cuántas veces, en nombre de la paz, renunciaste a una batalla que pudo haberte transformado? El último hombre vive en la era de la hora, cambia lo eterno por lo instantáneo, cambia la duda existencial por una notificación en el celular, la angustia por la próxima serie, el amor por la validación digital, el dolor por dopamina. Pero esa supuesta felicidad tiene un costo, porque al evitar todo lo que duele, también se aleja de todo lo que transforma. Al blindarse del dolor, se cierra también a la belleza, a la pasión, al sentido. Y al final se pregunta: ¿por qué me sigo sintiendo vacío, incluso teniéndolo todo? Nietzsche no odiaba el placer, pero temía que el placer se convirtiera en el único horizonte de la existencia. Temía que, en nombre de la seguridad, el hombre eliminara el riesgo, y junto con él, la profundidad, porque sin tragedia no hay redención. Sin abismo no hay estrella danzante. El último hombre no quiere perderse, pero es justamente al perderse que el ser humano descubre quién es. Es en el caos donde se revela la chispa creadora. Es en el dolor donde emerge el coraje de ser auténtico. El último hombre evita todo eso, y por eso se convierte apenas en una sombra, funcional, eficiente, domesticado, pero vacío. Vive más, pero no vive mejor. Dura, pero no florece. Y lo más aterrador, cree que todo está bien, que todo está en orden, que no hay nada más allá. Y con ese conformismo dulce, mata todo lo que aún podría ser sublime. Nietzsche sabía que ese sería el verdadero peligro de la modernidad, no el mal explícito, sino el tedio existencial, la banalidad de la vida sin mito, la normalización de la superficialidad como estilo de existencia, el declive sin drama, la caída sin ruido. Tal vez el último hombre ya esté entre nosotros, en las redes, en las calles, en las oficinas. Tal vez habite en algunos de nuestros hábitos, en algunas de nuestras elecciones. No necesita dominar el mundo. Basta con que te convenza de renunciar a la profundidad. Pero, ¿y si hubiera otra posibilidad? ¿Y si en vez de entregarnos a esa existencia entumecida, eligiéramos crear un nuevo sentido, con nuestras propias manos, aunque eso implique dolor, caos, renuncia? Es necesario llevar un caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzante. Quizá esta sea la frase más hermosa y más exigente de Nietzsche, porque no promete consuelo ni un camino fácil. Propone una travesía, y toda travesía es solitaria, cruda y dolorosa, pero también profundamente transformadora. Después de la muerte de Dios, después del colapso de los antiguos símbolos, después de la anestesia emocional del último hombre, ¿qué queda? Nietzsche no nos da respuestas listas. Nos entrega un desafío: crear nuevos valores, crear sentido donde antes había certeza, crear propósito donde antes había doctrina, crear luz donde ahora solo hay sombras. Pero ¿cómo se hace eso? No hay manual, no hay fórmula, solo hay coraje. Coraje para mirar al vacío sin desesperarse, coraje para sufrir sin victimizarse, coraje para renunciar a la comodidad de la mentira y vivir en la tensión de la verdad. Crear sentido no es elegir frases motivacionales y pegarlas en la pared. No es repetir mantras vacíos mientras el alma sangra por dentro.
Crear sentido es una práctica diaria de honestidad brutal. Es preguntarse, todos los días, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tener el valor de cambiar de rumbo si la respuesta es el silencio. Nietzsche soñaba con un nuevo tipo de ser humano, el creador. Aquel que, incluso ante el caos, encuentra belleza, que aún sin certezas, decide amar, que incluso ante la finitud se niega a vivir a medias. Ese creador no niega el sufrimiento, lo transforma, no huye del mundo, lo reinventa, no busca un cielo lejano, echa raíces en la tierra y dice, es aquí, es ahora, y con esto voy a seguir. Pero ese salto creativo exige algo que la sociedad actual intenta neutralizar todo el tiempo: silencio interior, tiempo para sentir, espacio para pensar, contacto con el dolor. Nietzsche lo sabía. Para dar a luz una estrella danzante, primero hay que soportar la oscuridad del vientre, la incomodidad de la duda, la soledad de la creación. Vivimos entre dos mundos: el antiguo, cuyos símbolos sagrados están en ruinas, y el nuevo, que aún no ha encontrado su lenguaje. El ser humano moderno está suspendido entre la nostalgia de lo absoluto y el vértigo de la nada, pero quizá, en ese espacio inestable, exista una oportunidad rara, la de despertar, porque, al contrario de lo que parece, el nihilismo no es el fin, es un portal, es la caída antes de la reinvención, es la ausencia que exige que encuentres algo verdadero, algo que no sea heredado, ni impuesto, ni superficial. Y quizá, en ese proceso, descubras que el sentido de la vida no está en respuestas listas, sino en el coraje de seguir preguntando. La pregunta que Nietzsche nos deja no es una provocación intelectual, es una invitación existencial. ¿Estás dispuesto a crear nuevos valores? ¿A vivir con profundidad, aunque eso te saque de tu zona de confort? ¿A sumergirte en el caos para renacer diferente? La elección es tuya, siempre lo ha sido, y quizá siempre lo será. Llegamos al final, pero quizá lo que se abrió aquí no sea un cierre, sino un inicio, un punto de inflexión sutil, silencioso, casi imperceptible, pero real, porque cuando te permites mirar el vacío, algo inevitablemente cambia. Este video no fue sobre Nietzsche, ni sobre filosofía, psicología o religión. Fue sobre ti, sobre el silencio que grita cuando nadie escucha, sobre esa sensación que te visita en los momentos más inesperados, cuando todo parece estar bien, pero algo dentro de ti aún se siente suspendido, incompleto, como si hubieras olvidado dónde deberías estar. Hablamos de libertad, pero una libertad que, sin sentido, se convierte en vértigo. Hablamos de la muerte de Dios, pero no de un Dios externo, sino del colapso de todo lo que antes daba sustento a la vida. Hablamos del último hombre, y quizá hayamos reconocido rasgos de él en nuestros propios hábitos. Y por último, hablamos de la posibilidad de crear sentido, de atravesar el abismo y salir del otro lado con algo nuevo, algo tuyo, algo real. Nietzsche no era un pesimista, era un provocador del alma, un incendiario del espíritu, alguien que te toma por el cuello y te pregunta, ¿estás realmente vivo? ¿O solo sobrevives en automático? La invitación que nos deja no es cómoda, pero es verdadera. Es un llamado al coraje, no ese coraje de grandes gestos, sino el de mirar hacia adentro, todos los días, y no apartar la mirada, el de buscar un porqué, incluso cuando todo parece haber perdido el sentido. Tal vez el sentido de la vida no esté escrito en ningún lugar, tal vez necesite ser construido, palabra por palabra, elección por elección, dolor por dolor, y quizá, solo quizá, ya hayas empezado a construirlo, justo ahora. Quiero agradecerte sinceramente por haber llegado hasta aquí. Este video no fue hecho para entretener, fue hecho para tocar justo donde la vida, a veces, duele en silencio. Conozco ese vacío de cerca, lo he sentido incluso cuando todo parecía en orden, rodeado de metas y distracciones. Fue en la filosofía, y especialmente en Nietzsche, donde encontré un espejo, no para respuestas fáciles, sino para preguntas que me hicieron volver a sentir. Si en algún momento este video habló con algo dentro de ti, quiero que sepas, no estás solo, y tal vez, solo por hoy, eso ya sea suficiente. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Y ahora, si te gustó este viaje existencial, o si sentiste que tu alma se sacudió, aunque sea un poquito, da clic en el botón de Me gusta.
no porque el algoritmo lo merezca, sino porque sinceramente tú mereces seguir encontrando este tipo de contenido en medio del caos digital. Suscríbete al canal, no para complacerme, sino para evitar caer en el limbo infinito de los videos sobre cómo ganar más en 7 días. Y deja un comentario aquí abajo. ¿Te sientes más como el último hombre? ¿O como alguien listo para crear un nuevo sentido? Te reto a ser honesto. La conversación más importante puede comenzar con una sola frase. Y los videos que están apareciendo aquí en la pantalla. Ten cuidado. Uno de ellos puede hacerte replantear todo lo que creías sobre ti mismo. Pero no te voy a decir cuál. Vas a tener que arriesgarte.